Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar los eventos que ocurren durante el proceso de división celular por mitosis. La mitosis es un proceso que se lleva a cabo en el núcleo de la célula y trae como consecuencia a la división celular. Este proceso se lleva a cabo en células somáticas, es decir, aquellas que son células diploides y conforman la mayoría de las células del cuerpo de un organismo pluricelular. Tiene como finalidad producir células que son genéticamente idénticas y por lo tanto se considera el fundamento tanto del crecimiento como de la reparación de tejidos y la reproducción asexual. La mitosis se realiza a lo largo de una secuencia de eventos muy organizados, de tal manera que para su estudio se divide en 4 etapas básicas, como son la profase, la metafase, anafase y telofase. Sin embargo, algunos libros separan la profase como una etapa temprana y consideran la prometafase como una etapa tardía. Por lo tanto, a lo largo de estas 5 etapas podemos explicar el proceso de la mitosis. Al final del proceso se lleva a cabo la citocinesis, aunque es una etapa independiente ya que no corresponde a la mitosis. Este proceso da lugar al nacimiento de las células hijas y con esto concluye el ciclo celular de la célula progenitora. Para poderse formar células idénticas, es necesario que la célula progenitora haga una copia de su material genético, lo cual ocurre durante la fase S de la interfase. El material genético de la célula progenitora es una cadena de DNA normal, con 2 hebras de nucleótidos, la que al condensarse formaría una sola cromátida. Pero debido a que en la fase S se duplica este material genético, se forman 2 cadenas de DNA idénticas, las que al condensarse formarían un cromosoma con 2 cromátidas hermanas idénticas. Vamos a analizar la estructura que tiene el cromosoma. Este sería el cromosoma ya condensado que va a empezar el proceso de la mitosis. Estas 2 serían las cromátidas hermanas, producto de la duplicación del material genético. La parte central de este cromosoma es una zona más estrecha, muy condensada, llamada centrómero, el cual puede variar en posición, es decir, puede localizarse un poco más arriba o más abajo, y esto determina una clasificación de cromosomas. Un rasgo importante que tienen los cromosomas es la presencia de cinetócoros en la zona del centrómero, los cuales controlan y supervisan los movimientos del cromosoma en la división celular a través de unos motores moleculares que están dentro de ellos. Además, hay la presencia de un complejo de proteínas llamadas coecinas que mantienen unidas las hebras del DNA de las cromátidas hermanas. Esto hace que las cromátidas hermanas permanezcan unidas y no se separen. Para poder entender todos los eventos que ocurren durante el proceso de la mitosis, es muy importante entender lo que ocurre en la última parte de la interfase. Aquí vemos que en la interfase los cromosomas todavía no son visibles. El material genético está en forma de cromatina. Esta cromatina se duplica durante la fase S y se comienzan a condensar los cromosomas de tal manera que se hacen visibles y entonces comienza la primera etapa de la mitosis, que es la profase. Una de las actividades más tempranas que se lleva a cabo en la profase en células animales es la duplicación del centrosoma, el cual contiene 2 centriolos. Estos centriolos migran hacia lados opuestos de la célula, donde van a actuar como centros organizadores de los microtúbulos que forman el huso mitótico. Al final de la profase desaparece el nucleolo y se desorganiza la envoltura nuclear, formando vesículas que quedan dispersas
y cercanas a los aparatos de Golgi, donde van a permanecer resguardadas durante el proceso de la mitosis. En la prometafase, debido a que está desorganizada la membrana nuclear, los microtúbulos provenientes de los centriolos invaden el espacio nuclear. Estos microtúbulos se mueven y pueden anclar cromosomas, uniéndose a sus cinetócoros, o pueden interactuar con los microtúbulos proyectados por el centrosoma del lado opuesto de la célula. Cada cromosoma tiene 2 cinetócoros y cada uno de ellos tiene varios motores moleculares que le permiten moverse a lo largo del microtúbulo. Y de esta manera, el cromosoma se puede ubicar en el plano ecuatorial, formando la placa metafásica. Aquellos microtúbulos que no logran engancharse a los cinetócoros de los cromosomas generan una señal que va a activar un punto de control para poder regular el paso hacia la siguiente fase, que es la anafase. Cuando todos los cromosomas están anclados correctamente a los microtúbulos y están alineados en la placa metafásica, permite que se desarrolle la anafase, en donde van a ocurrir 2 sucesos. Primero se realiza una anafase temprana, también conocida como anafase A. En esta fase son cortadas las cuecinas. Recordemos que son proteínas que mantienen unidas a las cromátidas hermanas. Estas cuecinas, al ser cortadas, provocan un cambio en la tensión de los cinetócoros, lo que despolimeriza los microtúbulos y por lo tanto se acortan, jalando a las cromátidas hermanas hacia los polos opuestos. Después se realiza la anafase tardía, también conocida como anafase B, en donde los microtúbulos que no están asociados a cromosomas se alargan, empujando a los centrosomas hacia extremos opuestos y separando aún más estos conjuntos de cromosomas. En la telofase se da la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase, es decir, se desorganizan los microtúbulos, se vuelve a reintegrar la membrana nuclear con los fragmentos de la envoltura original que quedaron resguardados cerca de los aparatos de Golgi. Pero como hay 2 conjuntos de cromosomas, entonces se formarán 2 membranas nucleares. Si nos fijamos, esta cantidad de cromosomas fueron las que comenzaron el proceso de la mitosis, solamente que en la profase había cromosomas duplicados y aquí vemos cromosomas sencillos que tienen una sola cromátida. Los cromosomas se van descondensando y se forma nuevamente la cromatina y se vuelve a hacer visible el nucleolo. Hasta aquí termina la mitosis, pero todavía no termina la división celular. Es necesario que se desarrolle otro proceso llamado citocinesis para que se puedan formar las células hijas. A la citocinesis también se le conoce como citoquinesis. Es la separación del citoplasma en 2 grupos para formar 2 células hijas durante la división celular. Es un proceso independiente que se inicia simultáneamente con la telofase y se da tanto en el proceso de mitosis como de meiosis. Se produce de distinta manera en células diferentes. Por ejemplo, en el caso de las células animales, se da por estrangulamiento y en las células vegetales por tabicación. En el caso de las células animales, desde la anafase se empieza a formar un anillo contráctil compuesto de miosinas y filamentos de actina muy cerca de la membrana celular, de tal forma que al contraerse obliga a la membrana a formar un surco de segmentación que estrangula a la célula, dando como resultado la separación de estas 2 células hijas. En el caso de las células vegetales es diferente. No se puede llevar a cabo el estrangulamiento, ya que la pared celular que tienen no lo permite, por lo que en la parte media se va a formar un tabique llamado fragmoplasto, compuesto de microtúbulos, microfilamentos y elementos del retículo endoplasmático, el cual va a servir
de soporte para ir formando la estructura de la pared celular que va a separar a estas dos células. Sobre esta estructura del fragmoplasto se van acumulando una serie de materiales formando una placa que va a crecer hasta topar con la pared celular, formando un tabique que separa a estas dos células hijas, aunque existe comunicación entre ellas, ya que quedaron fragmentos del retículo endoplasmático formando unos tubos donde se conecta el citoplasma entre estas dos células. Una vez concluida la citocinesis, vemos la formación de dos células hijas. Tanto en células vegetales como en células animales, las dos células hijas son idénticas a la célula progenitora, ya que el material genético se duplicó y quedó una copia en cada una de estas células hijas. Este proceso de la mitosis debe de ser muy bien controlado, ya que es muy importante para el desarrollo de los organismos y su reproducción, por lo que es necesario que cada célula nueva sea genéticamente idéntica a la progenitora. En el caso de los organismos eucariontes, todo esto se logra a través de mecanismos complejos que van a asegurar la integridad de ese material genético y su apropiada segregación. A todos estos mecanismos complejos se les conoce como punto de control del embalaje del uso, conocido por sus siglas en inglés como SAC. Una de las actividades más importantes que tiene la mitosis es el correcto anclaje de los cromosomas para poder ser repartidos de manera equitativa a la hora de formar células hijas. Esto ocurre de la siguiente manera. Aquí vemos los centriolos que forman el centrosoma y de ahí surgen los microtúbulos que van a formar el huso mitótico. Estos microtúbulos están formados por una proteína llamada tubulina y tienen dos extremos asimétricos. Un extremo llamado menos, que se encuentra muy cerca del centrosoma, y un extremo llamado más, que se va a proyectar hacia la parte media de la célula. Este extremo se puede alargar o se puede encoger debido a procesos de despolimerización cuando se encoge y a polimerización cuando se alarga para llegar al centro celular. Cuando el extremo más de estos microtúbulos que vienen de lados opuestos de la célula se alargan y encuentran a un cromosoma, los microtúbulos buscan los cinetócoros para quedar enganchados. Este proceso es regulado por unas proteínas llamadas quinasas y fosfatasas. Como cada cromosoma tiene dos cinetócoros, por lo tanto cada uno de ellos quedará enganchado por un microtúbulo diferente. Estos microtúbulos, por alargamiento o encogimiento, llevan a los cromosomas a la zona ecuatorial, ya que cada uno de ellos logra un equilibrio en las fuerzas de tracción en la zona ecuatorial, formando lo que se conoce como placa metafásica, lo que implica un gasto importante de energía en forma de GTP y ATP. Este movimiento que tiene el cromosoma activa la maquinaria celular que provoca la degradación de las coecinas que mantenían unidas a las cromátidas hermanas. Y al no existir estas coecinas, la tensión que tienen estos microtúbulos provoca que las cromátidas hermanas sean llevadas hacia polos opuestos de la célula, de manera que así se asegura que ningún cromosoma se quede completo en alguna de las células hijas. Cuando alguno de los cromosomas se retrasa en el proceso de alineamiento o hay microtúbulos que no están enganchados a cinetócoros, la maquinaria celular detiene el proceso, lo que le da tiempo a la célula para activar mecanismos de reparación que resuelvan este problema detectado. Si se logra arreglar el problema, entonces la mitosis va a continuar. Pero si estos mecanismos de reparación no logran arreglar el problema, entonces la célula se conduce hacia una apoptosis, es decir, a la muerte celular. Todo esto
para evitar la aneuploidía, es decir, un número anormal de cromosomas que le traería consecuencias graves al organismo. Algunos defectos que van a activar este punto de control son, por ejemplo, la despolimerización del uso mitótico, la presencia de cromosomas dicéntricos, es decir, aquellos que tienen dos centrómeros, algunos defectos en las proteínas del cinetócoro, la presencia de mutaciones en el DNA centromérico, también algunos defectos en los motores moleculares que están activos durante la mitosis o cuando los centrómeros provocan que la segregación sea de forma aberrante. Todos estos trastornos van a provocar que la mitosis se detenga para activar los mecanismos de reparación. Aquí vemos de manera integral cómo se lleva a cabo el proceso. Durante la interfase, se prepara la célula duplicando el material genético que va a ser donado a las células hijas. Ya en la mitosis, vemos que la profase ocurre una condensación cromosómica. En la prometafase se lleva a cabo el anclaje correcto de los cromosomas para que durante la metafase se haga una revisión de las condiciones en las que se encuentran los cromosomas y la correcta alineación para que se puedan separar durante la anafase. Y en la telofase se forman los conjuntos de cromosomas que van a dar origen a las células hijas. Aquí vemos que una célula que comenzó con 4 cromosomas, que están duplicados, a la hora de hacer todo el proceso de la mitosis, termina con 2 conjuntos de cromosomas, con la misma cantidad de cromosomas, pero en su versión sencilla, ya no están duplicados. De tal manera que estas células, una vez que hagan la citocinesis, comenzarán un proceso de interfase en donde estos cromosomas se duplicarán para poder entrar otra vez a hacer un proceso de división celular. Por lo tanto, la mitosis se considera como una duplicación de células, en donde estas células hijas son idénticas a la célula original. Todos los tejidos que tienen una mayor proporción de mitosis son aquellos que se caracterizan por una rápida renovación celular o por un crecimiento sostenido y continuo, como son los tejidos embrionarios y los epiteliales, principalmente la piel y las mucosas de los distintos órganos. Los tejidos más estables son aquellos que se caracterizan por la ausencia de la división celular. Por ejemplo, es el caso de las células musculares y las neuronas. Este proceso de mitosis es un fenómeno que debe de ser muy controlado y ajustado para evitar alteraciones durante la reproducción celular. Si este proceso de mitosis se lleva a cabo de una forma no controlada, puede traer como consecuencia la multiplicación de células en mayor grado de lo normal o puede provocar que las células no se mueran cuando deben de morirse, lo que trae como consecuencia la formación de tumores, como es el caso del cáncer o algunas otras enfermedades asociadas. Por lo tanto, vemos que es un proceso que debe de ser muy bien regulado y controlado para poder formar células sanas. Vamos a dejar hasta aquí esta explicación y espero que te haya quedado claro todo el tema. Te invito a que te suscribas al canal y veas algunos otros videos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.